Muy bien, ¿cómo se distribuye el calcio en nuestro organismo? Volvemos a explicar, nosotros tomamos el calcio de la dieta. ¿eh? El calcio va a ingresar por nuestro aparato digestivo, por eso, muy importante, y ya lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, muy importante que nuestro aparato digestivo esté sano. ¿Por qué? Porque para poder absorber todos estos iones que nosotros los obtenemos de la dieta, necesitamos que nuestro intestino, básicamente, porque ahí es donde se absorben, esté sano. Muy bien, absorbemos el calcio, pasa a la circulación general. ¿A dónde va a ir el calcio? Bueno, fíjense ustedes, y acá se los muestra muy bien en este gráfico, en esta torta. El 98,9% del calcio que hay en nuestro interior está en los huesos. Por eso el calcio es fundamental para que nuestros huesos sean sanos. El resto está en el tejido, en el líquido, perdón, extracelular y en los tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? Todos nuestros órganos. ¿eh? Muy bien. Nosotros, como yo les decía, nosotros para saber cuál es el contenido de calcio de un individuo, lo que hacemos es medirlo en el laboratorio. ¿Dónde lo medimos? En sangre. Muy bien, ¿cómo se encuentra el calcio en sangre? Bueno, en distintas formas, a ver si lo vamos entendiendo. Nosotros en el laboratorio, quienes trabajan en el laboratorio seguramente han hecho calcio, podemos medir el calcio total o el calcio iónico. Son diferentes. Vuelvo a repetir, yo puedo medir en el laboratorio el calcio total o el calcio iónico. Y ustedes me preguntan, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, el calcio viaja por la sangre en su mayor parte unido a proteínas. Fíjense la gráfica a la derecha, abajo, la torta donde está dividido en tres. Ahí tienen. Eh, Casi un 50% está como calcio iónico o libre. Entonces, 50% calcio más 2 como ion. Pero el otro 50% lo vamos a encontrar, por un lado, unido a proteínas, la mayor parte de la albúmina. ¿eh? Siempre que yo les pregunto quién transporta determinada proteína, por ejemplo, pregunta de examen, bueno, ¿y cómo se transporta el calcio? Y a veces los veo pensar y tengo ganas de decirle, hay una proteína que transporta todo, entonces no me puedo equivocar si contesto albúmina, porque la albúmina transporta todo en sangre, por eso es tan importante en nuestro organismo la albúmina. Bueno, un 20% también lo transportan las globulinas. Y después hay una pequeña proporción, un 10%, que forma complejos. Se une a fosfato, a citrato, a bicarbonato, a lactato y se transporta unidos a estas sustancias. Muy bien, ¿y cómo se regula el contenido de calcio en nuestro organismo? Bueno, fíjense, para que ustedes entiendan este concepto y por qué hablamos del calcio como ion en nuestro organismo importante, tan importante es el calcio para nosotros, para poder estar sanos, que necesitamos un sistema endocrino para poder controlarlo. No basta con que yo, la cantidad de calcio, yo digo, bueno, como me dice que tengo que comer un kilo de calcio por día. Perfecto, yo me como el kilo de calcio, con eso estoy normal. No. Para que sea la cantidad de calcio y ese calcio pueda cumplir todas esas funciones de las que hablamos, lo regula un sistema endocrino. ¿Cuán importante será el calcio en el interior de nuestro organismo? ¿Y cómo está compuesto este sistema endocrino? ¿Eh? Si no se acuerdan de biología, el sistema endocrino, como todo sistema, recuerdan cuando ustedes estudiaron cómo está conformado
nuestro organismo, nosotros decíamos, la unidad funcional es la célula, las células se unen y forman tejidos, los tejidos se unen y forman órganos, los órganos se unen y se forman sistemas. Es decir, que el sistema endocrino es un conjunto de órganos llamados, estos órganos se llaman glándulas endocrinas. ¿Y qué función cumplen? Producir hormonas. Es decir, respecto del calcio, nosotros tenemos un sistema endocrino que es decir, un grupo de hormonas, un grupo de glándulas endocrinas que producen hormonas, que lo que hacen es regular la cantidad de calcio en nuestro organismo. La hormona más importante, pregunta de parcial, la hormona paratiroidea. Paratiroidea. ¿Qué es lo que hace la paratiroides? Es decir, la hormona paratiroidea. Lo que hace es elevar los niveles de calcio en sangre. ¿Y cómo hace para aumentar los niveles de calcio? Y bueno, recordemos dónde hay más calcio, en los huesos. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona? Sacar el calcio de los huesos. También es muy importante la vitamina D. La vitamina D trabaja, es una vitamina, pero sin embargo acá se está comportando como una hormona. ¿Por qué? Porque regula al calcio. La vitamina D, probablemente ustedes la han escuchado nombrar porque está muy de moda ahora la vitamina D para muchísimas cosas. La vitamina D nosotros lo tomamos en parte con los alimentos, pero la mayor parte de la vitamina D la obtenemos de la exposición solar. Cuando nosotros tomamos sol, por acción de los rayos ultravioletas, en nuestra piel, se transforma el colesterol en ciertos intermediarios que finalmente van a dar lugar a la vitamina D. La vitamina D actúa conjuntamente con la paratormona. Si nosotros no nos exponemos al sol o no consumimos alimentos ricos en vitamina D, disminuye la vitamina D en nuestro interior y por lo tanto nuestros huesos dejan de ser sanos. También sobre el calcio actúa otra hormona. Esta se llama calcitonina. La calcitonina, y lo que me interesa que ustedes ya vayan sabiendo, la vamos a volver a ver el cuatrimestre que viene, pero lo que ustedes tienen que saber es que la calcitonina tiene un efecto contrario a la paratormona. Dijimos, la paratormona lo que hace es saca el calcio de los huesos y lo lleva a sangre. En cambio, la calcitonina hace el efecto contrario. Saca el calcio de la sangre y lo lleva a los huesos. Por eso contrarresta, tiene un efecto opuesto a la paratormona. Muy bien. Para entender un poco más cómo es la acción del calcio, nosotros dijimos el calcio casi en un 100%, un 98,9%, está en los huesos. ¿Y cómo están formados nuestros huesos? ¿Se acuerdan? ¿Lo estudiaron en biología? Bueno, si no lo vieron o si lo vieron y no se acuerdan, lo repetimos. En realidad, les cuento, antes se pensaba que nuestros huesos solo servían de sostén, de estructura. Luego los científicos fueron descubriendo que en realidad la función de nuestros huesos es muchísimo más importante y todavía se siguen descubriendo funciones de nuestros huesos. ¿Por qué? Porque en el interior de los huesos nosotros tenemos células también, que son células óseas. Así como, ¿se acuerdan? Nosotros estudiamos el hígado, dijimos, tiene sus células propias que se llaman hepatocitos. Muy bien, los huesos tienen sus células propias. ¿Cómo se llaman? Osteoclasto, osteoblasto y osteocito. Tiene 3 células diferentes nuestros huesos. ¿Y para qué tiene células? ¿Qué función
función cumplen estas células en nuestros huesos? Bueno, son las formadoras de huesos o las que destruyen huesos, porque el concepto es que nuestros huesos están en constante cambio. Constantemente se está rompiendo hueso en nuestro organismo y se está formando hueso nuevo. Por un lado, porque el hueso va envejeciendo, entonces hay que hacerlo de nuevo para que vuelva a ser joven. Sería una manera de explicarlo. Pero también, fíjense ustedes este concepto, nuestros huesos se están rompiendo. No nos damos cuenta, no nos duele, ni nos enteramos, salvo que sea traumático, pero constantemente se están produciendo microfracturas, se llaman, en el interior de nuestros huesos. Sin embargo, justamente estas celulitas que están ahí adentro de nuestros huesos son las encargadas de nuevamente hacer hueso nuevo ahí donde se rompió, reparar el daño. Justamente para eso sirven estas tres células. Cada una tiene una función diferente. El osteoblasto es el que forma hueso. El osteoclasto es el que rompe hueso, lo destruye. Y el osteocito vendría a ser como el equilibrista entre los dos, el que conecta a las dos células, también influye mucho en el metabolismo óseo. Nosotros decimos que en realidad es el que le manda señales, por ejemplo, cuando se produce una fractura en el hueso, es el osteocisto el que le manda señales al osteoclasto diciéndole, mira, tenés que ir a tal lugar porque ahí se rompió el hueso. ¿Eh? Es decir, es el que va diciéndole a las otras células lo que tienen que hacer. Fíjense ustedes cuán complejo son nuestros huesos. No es que sea una materia inerte, no. Realmente está en constante trabajo constantemente.